50 años, ¿no? Ay, ¿qué pasó? No, que se está grabando esta reunión, eso es Sí, análisis. Perdón, ahí está. Entonces, vamos a empezar un poquitito. El tema tiene que ver con, lo que me interesa es primero entender el contexto general, porque después las parábolas las vamos a entender mucho más fácil si entendemos todo ese contexto general. Si bien por un lado a mí me impactaron mucho unos videos que conseguí de un teólogo americano que vivió casi 50 años en Medio Oriente. Entonces el hombre claro. habla árabe con todas sus variantes, sirio, jordana, hebreo, es un doctor en teología, así que maneja el griego también, un tipo que tiene vivencia de primera mano. Claro. Y ese es el hombre que empezó a sacudirme un poco, sobre todo cuando lo escucho por primera vez hablando de su caballito de batalla, que es el hijo pródigo, con una interpretación totalmente diferente de la tradicional, pero con absoluta base bíblica. Entonces, eso por un lado ya me había impactado, y por otro, en un grupo que hay de líderes de Haggai, que algunas veces me he conectado los viernes a la noche, uno de ellos, uno de los líderes estos de Latinoamérica, me dice, ¿por qué Jesús nunca dio una clase teórica? Y me llamó la atención la pregunta, y mi respuesta en aquel momento fue, bueno, sí, dio una clase teórica en el Sermón del Monte. Pero, ¿qué quiere decir esto? A ver, estoy tratando de abarcar un concepto muy grande, por eso es que me detengo. Bien. Ustedes van a observar con las parábolas que pedazos del Sermón del Monte les van a aparecer en un montón de otras parábolas, o que están pegados a situaciones que ocurrieron no en la montaña del Sermón del Monte, sino en otras circunstancias. Entonces, esto nos lleva a pensar en el siguiente concepto. Jesús no improvisaba su predicación. No es que iba andando por allí y cada predicación era una predicación diferente de las demás. Es como hacen los predicadores ambulantes, que tienen una predicación y cuando los invitan de distintas iglesias la van repitiendo, Claro. con pequeñas variaciones acá y allá. Entonces, las parábolas que cuenta Jesús, lo que están son repetidas en distintos lugares, con distintos ambientes, con distintos escenarios y distintas personas. Hoy en día es en Nazaret, mañana es en Capernaum, el otro en Samaria, el otro en Jerusalén o Jericó. Y él va contando por qué. Porque está enseñando un tema central, que es el tema del reino. Si ustedes se fijan, en el Nuevo Testamento, en las epístolas, el concepto es el reino se ha acercado. Entonces, él enseña sobre el reino de Dios. Hasta acá creo que es más o menos sencillo de entender. Sí, Ahora, perfecto. Ya lo hemos charlado previamente, el enfoque de una persona grecolatina es diferente de una persona de Medio Oriente. ¿Por qué? Porque, permítame, voy a abrir la ventana porque hace un calor brutal. Sí. El greco latino cree
que la persona es cuerpo, alma y espíritu. Por lo tanto, eso le genera no solo la división del individuo, sino la necesidad de formular la teología en 3 áreas totalmente diferentes. Ujú. Y la lógica griega, la filosofía griega y la lógica griega no es una lógica de las emociones. Uy, cayó piedra ahí. No. Perdón. Entonces, hola José. Entonces, la lógica griega es lógica solamente de la mente. Cuando hablamos de clase teórica, ¿qué estamos hablando? El concepto de clase teórica que recibimos en Occidente. Es decir, yo voy a hablar de tal tema, punto 1, punto 2, punto 3, punto 4. Esa es la perspectiva lógica, donde no hay aspectos ni emocionales ni espirituales. Es lógica pura. Justamente, muchos de los que se proclaman ateos dicen que ellos solamente se basan en la razón. Es la perfecta descripción del enfoque grecolatino. En cambio, como el de Medio Oriente lo enfoca desde una perspectiva global, cuerpo, alma y espíritu, no puede enfocarlo en forma de clase teórica, punto A, punto B, punto C, como de alguna manera podría ser el Sermón del Monte. Entonces, como para abarcar las 3 esferas yo necesito un método diferente, el método que se elige son los cuentos, son los relatos. Y si ustedes lo piensan un poquitito, ¿en qué consiste tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento? Prácticamente todo el tiempo de relatos. El libro de los Hechos lo escribe un grecolatino, Lucas. Y entonces pone las cosas en orden cronológico. ¿Te das cuenta? Ya le metió el enfoque grecolatino. Pero ¿cómo lo hace? Contando historias. Es decir, él logró un mix entre poner las cosas en orden lógico y mantener el tema de las historias. Casualmente, si ustedes se fijan, hay una nueva tendencia en la predicación actual de contar cuentos, de contar historias. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que funciona. ¿Por qué funciona? Porque es mucho más primitivo, abarcativo y generalizador que un puro discurso teológico sobre la libertad en Cristo. ¿Se entiende lo que estoy intentando decir? Sí, 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 sí. Entonces, Cristo, ¿cuál es el tema? Así como recién dije, la libertad en Cristo. Eso sería el tema greco-latino. ¿Cuál es el tema de Jesús? El tema de Jesús es el reino. Y en cada parábola, él va contando aspectos diferentes de todo lo que se relaciona con el reino. Ahora, ¿qué es lo que penetra intelectual y emocionalmente en el nivel más profundo de los seres humanos? Si somos solamente cuerpos que piensan, entonces nos vamos a quedar separados del enfoque que Jesús está intentando hacer. Entonces,
la Biblia no da metáforas como es el método de predicación que nosotros tenemos en la iglesia. El Señor lo maneja a través de parábolas. A través de parábolas se enseña cosas. Ahora, el problema es que no somos abstractos en la forma de entender la cosa, pero tampoco es una ilustración. La ilustración es contarle, a ver, ¿cómo les puedo explicar la Trinidad? Bueno, piensen en el agua que puede tener 3 formas, sólida, líquida o gaseosa. Eso es una ilustración. Pero no es la parábola, lo que significa. Uno intenta entenderla mejor, la cosa, pero hay que entrar a un nivel más profundo. Y aquí es donde está la diferencia que encontramos en las parábolas de Jesús y que vamos a ir descubriendo en las parábolas. Jesús es un teólogo. ¿Por qué? ¿Qué es la teología? Teo es Dios, logía el conocimiento. Es decir, la teología es el conocimiento de Dios. ¿Cómo Cristo no va a ser un teólogo? Él es el teólogo por excelencia. Ahora, ocurre que cuando empieza la historia a desarrollarse, segundo siglo, tercer siglo, era difícil entender todo esto porque la iglesia no se desarrolla en el contexto hebreo, sino que se desarrolla en el contexto griego-latino. ¿Por qué? Porque en el año 70 destruyen Jerusalén. Salen todos desparramados. ¿Y a dónde salen desparramados? Bueno, algunos fueron a Asia, otros fueron a África, pero tanto el norte de África, que ya había sido conquistado en la época de Cleopatra, y todo Occidente, Grecia, Roma, tenía toda una forma de pensar diferente, y Pablo en sus epístolas, como era un hombre de las dos culturas, escribe sus cartas y sus epístolas y todos sus pensamientos para que lo entienda el greco-latino, no tanto para que lo entienda el hebreo. Para el hebreo escribió Pedro, escribió Santiago, escribió Judas. Entonces, el contexto es tan grande que aquellos padres primitivos no entendían totalmente la lógica de Medio Oriente, incluyéndolo a Orígenes, que es uno de los tipos que intenta interpretar todo esto, pero lo hace con métodos como la alegoría. Este era el método tradicional de interpretación bíblica hasta la Reforma. Es decir, fueron 1200, 1300, 1400 años donde el principal método de interpretación era la alegoría. ¿Qué es la alegoría? Bueno, por ejemplo, en la historia del buen samaritano, Jerusalén representa el cielo, Jericó el infierno, los ladrones son los bárbaros, el aceite y el vino para curarlo representa el Espíritu Santo. Es decir, es buscar ese tipo de conexiones que no son necesariamente ciertos. ¿Se entiende? Sí, es un poco lo que, perdón, Aldo, lo que por ahí hace este hombre Watchman Nee, que interpreta de esa manera alegórica algunos pasajes y hace estudios Claro, usando símbolos. es por la influencia de los misioneros norteamericanos que llevaron la forma más occidental de interpretación bíblica. Así estamos. También vinieron acá. Entonces, esto fue hasta la Reforma, pero la alegoría le impone su interpretación al texto. Claro.
Y la Reforma vuelve a poner el texto para que sea interpretado. Es decir, lo importante es el texto, no mi interpretación. Por eso la Iglesia Católica decía, no sé si lo sigue diciendo, que no es dado al creyente común interpretar la Biblia. Por eso estaba prohibida la lectura de la Biblia, porque podés interpretarla mal. Ellos te van a decir cómo la tenés que interpretar. Por eso el que predica, únicamente el que hace las homilías son los sacerdotes. Ningún laico puede hacer homilía. Exactamente, porque te tienen que dar la interpretación oficial que habitualmente impone sentido al texto que están tratando. Exacto. Y la Reforma dice, no, lo importante es el texto, sola escritura, y de ahí tiene que surgir el sentido. Pero el sentido que la Reforma le da es el sentido occidental de la parte norte de Europa. Sí. Porque en el fondo la Reforma empieza en Austria, Hungría, Alemania, Inglaterra, Bélgica, incluso Francia, Holanda, Escocia. Aldo, Sí, te hago una pregunta haciendo así 20 siglos de interpretación de texto, así de un solo plumazo. Ese riesgo que tuvieron la cultura greco-latina de interpretar un texto hebreo, una enseñanza hebrea, lo vamos a tener siempre por nuestra cultura propia, por nuestra interpretación. Esto que vos decís de la interpretación del mundo occidental, de los misioneros de Estados Unidos, cómo fueron interpretando y nos fueron enseñando la Biblia, también es una forma de lo que hizo Pablo. Ah, se le corta. le agarró un calambre. Se corta, José. Un cólico. No. No, qué duro que fue. Que va así. De tratar de explicar, entendiendo las dos. José, si no, andate abajo o a algún otro lado, porque Sí. en la oficina se sabe cortar el internet, en esa piecita. Es la mía, sí, se corta un montón. Sí, no se escuchó nada. A los griegos, en la enseñanza, ¿no? No se entendió nada, José, pues se cortó. José, cámbiate corta. del Ahí lugar, está. por favor. Voy por WhatsApp. Entonces, mientras él se reconecta, siempre se decía que en la parábola hay una enseñanza y nada más. Ustedes lo habrán escuchado. Siempre, ¿sí? Sergio, vos lo habrás escuchado en el seminario. Totalmente. En cierta forma es cierto, pero es un poquito más complejo que eso. Ahora sí, José, a ver si te podemos escuchar. Pasa que hay. Está Silenciado, muteado. José. Micrófono. Ahí A ver, está. ahí, espero que no Ahí se sí. corte. Hay otra oficina. Yo lo que decía es que este tema de las interpretaciones siempre complica porque las culturas se van modificando y hoy al haber tanta información en Internet, cada uno hasta emite su propia interpretación y como yo creo que soy capaz de interpretar por encima de darle lugar al Espíritu Santo para que nos revele, genero tantas interpretaciones como personas hay, y eso puede implicar doctrina y lo que fuera. O sea, este riesgo es muy alto todo el tiempo. Por eso hay tantas la denominaciones televisión, evangélicas. pero no solo de denominaciones, sino también mi opinión respecto a gente que va a la misma iglesia que yo. Sí, Vamos interpretando. De hecho, hoy la corriente homosexual le da una interpretación propia y hasta que te diría que es interesante cómo justifican un montón de cosas. No doy por cierto, sino de interesante en el aspecto de decir, che, esto está pensado, no es algo tirado a los pelos. Hay otras cosas que sí. Pero así también, en cualquier otra, una doctrina sobre la gracia, sobre la fe, sobre el perdón,
yo puedo darle una interpretación netamente influenciada por mi cultura o por mi aprendizaje o por mi historia O por y tu darla interés. como por válida, ¿no? Claro. Es complicado esto. Si el Es Espíritu así. Santo no nos revela, estamos al horno, ¿eh? Hacemos esa. Es así, pero fíjate vos que cuando Jesús predica, él tampoco arma un cuerpo de doctrina para decir esto es lo que ustedes tienen que creer. Él tira una parábola y te deja los conceptos ahí y agárrate. ¿Y eso tenía que ver con el mundo hebreo, cómo se comunicaban? ¿O es simplemente que lo dejó abierto? Yo creo que lo deja abierto porque en definitiva no es el conocimiento el que te salva, sino la obra del Espíritu Santo, que te revela lo que estás leyendo. Entonces, coincido contigo plenamente que esto, justamente lo que la Iglesia Católica, cuando prohíbe la lectura de la Biblia, está buscando es que no haya desviaciones doctrinales. Es lo mismo que hacemos en casi todas las denominaciones. Imagínate que hay denominaciones que bautizan para adelante y bautizan y sumergen 3 veces. Entonces, cada grupo adopta, digamos, aquello que le parece que está interpretando. Claro. Pero de alguna manera Jesús abrió la puerta para eso. No es que lo hicimos de malos, es que Jesús abrió la puerta para eso. Y ahí estamos luchando. Entonces, es un riesgo que hay que correr. Es lo mismo que cuando vos en tu iglesia abrís grupos de estudio bíblico caseros. Claro. Te estás abriendo a que cualquier grupo se vaya de mambo. Pero es parte de la libertad con la que Cristo nos ha nutrido. ¿Por qué? Porque yo creo que Cristo confía que el Espíritu Santo es el que va a hacer la obra, no la transmisión de doctrina pura. Lo que nosotros estamos intentando acá, al estudiar más a fondo, reflexionar, pensar, es tratar de interpretar mejor el texto para poder aplicarlo mejor. Lo estamos haciendo. Y yo creo que ahí es donde el Espíritu Santo va a ir guiando. Esto sí, esto no, cuidado con esto, cuidado. Incluso lo que vos decís, bueno, ojo en lo que interpretamos y cómo lo interpretamos. Pero al ir deschavando las parábolas, te vas a dar cuenta de que hay ciertas cosas que son diferentes de cómo nos la contaron. Si uno es honesto con el texto, ¿no? Así que el riesgo está. Y Cristo decidió asumirlo. Es más, cuando Cristo solamente dedicó 3 años y medio de su vida a entrenar 11 discípulos, yo creo que se equivocó, que está mal, que no debería haber hecho eso. Debería haberlos entrenado por 15 o 20 años, para estar seguro de que todos habían entendido la cosa. ¿No te resulta absurdo que haya estado 3 años y medio nada más? Claro. Con todo lo que tenía para enseñar. Pero es que Por iba a eso, pasar todo el tiempo enseñándole y cuándo iban a salir a predicar. sí, pero Yo podrían, me lo pregunté también. Yo hubiese estado 10 años y no era mucho 10 años. pero Qué sé podrían yo. haber estado predicando y volvían Eso es a cierto. corregir defectos y volver a irse y volver para acá. Podrían haberlo hecho. Pero de alguna manera el propio Jesús dijo, el Espíritu Santo se va, ustedes no pueden llevar la carga que hoy les estoy tirando, pero cuando venga el Espíritu, Él os hará saber todas las cosas. Esa es la razón por la cual a mí mucho no me gusta predicar en forma tópica, porque la forma tópica significa dar una visión sesgada del tema. En cambio, cuando vos enseñás Biblia, vos estás dejando que sea el Espíritu Santo que trabaje con la palabra y con la persona. Pero bueno, eso es una conclusión a la cual yo voy llegando después de haber analizado todo esto que estamos discutiendo, que tiene toda la validez. Yo también lo he pensado muchas veces. Pero a mí me asombra como el propio Pablo
había lugares donde fue a predicar y estuvo una semana, nombró ancianos y se fue. Es de locos. ¿Cómo vas a preparar una iglesia en una semana? Entonces, me parece Sí, que hoy, fue... hoy diríamos una semana para... Estamos locos, ¿O aprendían más rápido que nosotros? O también estaba eso de que Pablo pensaba que el Señor Jesús volvía pronto. Eso también puede ser la urgencia. Acordate que él apuntaba primero, iba a buscar a los judíos de la sinagoga. Sí, Ujú. Los judíos de la sinagoga ya tenían formación bíblica. Eran analfabetos, pero todos los sábados iban a la sinagoga y sí, buscaban las escrituras y las explicaciones. Es decir, Pablo no arrancaba de cero, como muchas veces Ah, tenemos que arrancar nosotros. claro, ok, claro. hacía una actualización al nuevo tiempo, pero Exacto, sabiendo desde dónde partían y qué significaba cada cosa. Así como exacto. vos contabas de que cuando citó a Isaías, los judíos ya sabían a qué texto se refería, como que, bueno, actualizar, bueno, esto ahora funciona así, pero digamos la base la deben haber tenido los judíos. Y Es como vas le a ver hacían que un casi upgrade. todo, exacto. Vas a ver que en casi todas las parábolas, Cristo agarra una historia que era conocida y la cambia. En casi todas. No es casualidad. ¿Y qué pasaba con los gentiles? Se los dejaba a los judíos que tenían más experiencia y que habían podido recaptar la cosa, lo que hacía él cambiar la perspectiva. Bueno, ahora sigan ustedes reflexionando con la palabra, que era únicamente el Antiguo Testamento. Acuérdense, no había Nuevo Testamento. No, La palabra de Dios por 300 años fue el Antiguo Testamento y el Espíritu Santo, que creo que es de lo cual nos hemos apartado. Fíjate que Ujú. muchas iglesias evangélicas no predican prácticamente del Antiguo Testamento. Salvo Isaías 53, qué sé yo, esas cosas donde se habla del nuevo. Ujú. Pero por 300 años sirvió y ahora ya no sirve más. Qué raro. Entonces, bueno, y nos quedamos en este concepto. Lo que nos han enseñado, hay un único tema. El único tema, es cierto, es el reino. Ujú. ¿Quién es el Padre? ¿Quién es el Hijo? ¿Qué es la salvación y cómo se logra? Ese es el único tema de todas las parábolas. Ahora, adentro de cada parábola hay un montón de conceptos teológicos. No es lo que dicen en el seminario, hay un solo concepto teológico que hay que rescatar. No, hay múltiples conceptos teológicos de acá y de allá que Jesús va desgranando. ¿Por qué? Porque los conoce profundamente. Y en todos a lo que está apelando, y aquí está lo que Jesús buscaba con cada parábola, era un cierto cambio de conducta de las personas. ¿Qué busca la parábola? Lograr un cambio de conducta. Explicar cómo funciona la cosa y que la persona haga las cosas diferentes. Este sería un poco el resumen de la cosa. Hay un tema que es buscar un cambio de conducta y hay un montón de temas teológicos incluidos adentro de cada parábola. Algunos aspectos en esta parábola, otros aspectos en esta otra, algunos se repiten, otros son nuevos y diferentes, se van rotando, pero Jesús no improvisaba sus parábolas. Jesús las había reflexionado, pensado, las tenía armadas casi de memoria. Esta es la circunstancia, entonces acá voy a contar esta parábola, que la tenía preparada y estudiada de antemano. Por la forma como las repite en distintas circunstancias, quizá con distintas palabras o con distintos énfasis, o agregando un aspecto que no había agregado en la otra ocasión, él iba adaptándolo a las circunstancias.
Entonces, conclusión de esto, nunca podemos ver la parábola aislada del contexto en el cual está contado en ese evangelio en especial. Está bueno eso. Se corta. ¿No? Yo creo que por ahí pasa, pero un segundito que tengo que... Mi hijo me escribió, dame un segundito. Ujú. Listo. ¿Se entiende esto? Sí, Sí, Aldo. sí. Todo esto es el factor común para que lo entendamos y que lo apliquemos en cada una de las parábolas, que lo adoptemos como un mecanismo de lectura, que es en definitiva lo que me gustaría enfatizar. Vamos a aprender a leer las parábolas desde otra perspectiva, a ver cuánto más podemos aprender de lo que ya sabemos, ¿no? Entonces, una cosa que dije la vez pasada es, cuando uno lo ve a Jesús predicando, uno tiene que imaginariamente pararse atrás del grupo de personas, mirando a Jesús que está enseñando y a las personas que lo están recibiendo alrededor de él, y yo estoy parado atrás mirando toda la escena, entendiendo cómo piensa el que habla, cómo piensa el que lo recibe y en qué cultura esa historia se está contando. Tengo que aprender a ser observador de estas circunstancias. Ujú. Ahora, las parábolas tienen 4 niveles de interpretación. Esto también me parece que es interesante para remarcarlo. La primera es, siempre hay una historia que de alguna manera uno puede decir, bueno, es para entretenimiento. Es decir, es una historia para captar la atención. Esa historia generalmente tiene 2 facetas. Muchas veces tiene algún antecedente de alguna historia similar en el Antiguo Testamento, uno, pero el segundo concepto es, esas parábolas tienen una estructura poética, y esto es muy difícil de ver para nuestra mente que no está acostumbrado a leer poesía hebrea o de Medio Oriente. Pero eso, ¿por qué tiene la estructura poética? Porque la estructura poética me permite recordar la historia con más facilidad. Por ejemplo, en el cielo las estrellas, en el pecho, en el medio, cielo las estrellas, en el campo las espinas y en el medio de mi pecho una pulga que camina. ¿Se acuerdan de ese tipo de historias? Sí, sí. Y las conocemos desde chiquititos. Y no te lo olvidás. Porque está puesta en forma de una poesía, de una rima, de una cosa que te permite recordarla con facilidad. Entonces, todas las parábolas tienen una estructura poética detrás que hay que buscar. Es decir, no es puro entretenimiento, es un entretenimiento recordable, que se puede recuperar, digamos, con la memoria. Claro. Lo cual significa, no son improvisaciones, no es un cuentito que se le ocurrió en ese momento a Jesús. Él ya lo tenía masticado, pensado y aplicado. Sabe cómo aplicarlo, cuándo aplicarlo. Entonces, en cada parábola tengo que ver cuándo las aplicó para darme cuenta de qué era lo que estaba buscando. El segundo nivel, Aldo, sí, son aplicaciones similares a la función que cumplen, ¿no?, los refranes. No hay dos sin tres,
No hay mal que por bien no venga. O sea, son refranes populares que de alguna manera te tratan de marcar, enseñar o hacer reflexionar sobre algo. Él utiliza muchas veces los dichos de sabiduría popular. Hay específicamente una de las parábolas Claro. que empieza y termina con dichos populares. Ujú. Ahora, te das cuenta de lo rico que es esto. No solamente es analizar la parábola, es interesar el contexto. El ¿Cuándo lo contexto. utilizó? Porque él en ese contexto está buscando cierta cosa que es lo que tenemos que descubrir para descubrir la profundidad total de la parábola. Ujú. Y estamos recién en el primer punto de interpretación de parábola. Pero de Ujú. estos 4 puntos, me parece que esto es muy interesante para arrancar. El segundo nivel es el ejemplo ético. Es decir, Ujú. toda parábola tiene una implicancia ética, de conducta, de cómo se aplica, cómo vive, qué está bien, qué está mal, cuál era la cultura en la cual se utiliza. Es decir, hay un componente ético que va más allá de la parábola. El tercer nivel es la revelación de los secretos del reino. Ujú. Podríamos decir la teología. Eso te iba a decir, si ya era más un punto teológico ¿Quién es que el Padre? estructura. O sea, ¿Quién es el Hijo? ¿Cuál es la relación entre el Padre y el Hijo? ¿Qué está haciendo el Padre? ¿Qué está haciendo el Hijo? ¿Qué está haciendo el hombre? ¿Y cuál es la relación del hombre con el Padre y el Hijo? ¿Y cuál es el lugar del Espíritu Santo? Todo esto es la teología que está siendo revelada en los secretos del reino. Es un nivel ya profundo. claro. Ujú. Y un cuarto nivel, que quizá sería una subforma de la 3, es la cristología. Es decir, los indicios sobre la naturaleza de Cristo. Si supieran quién soy yo, así como el Padre me envió, yo los envío. La naturaleza de Cristo. Ujú. El mensaje y el mensaje. Exacto. Claro. Entonces, ¿estamos bien? ¿Me estoy repitiendo mucho con lo otro o no? Para mí es todo nuevo, así que no se repite con nada. Bien. Me alegro. Espera que estoy ubicando esto, este gráfico. Acá está. Ahí pueden ver ese gráfico. Sí, Sí. Fíjate que acá arriba está Dios. Dios Ujú. hace una costosa demostración de amor que no era esperado. Fíjate que el primer paso no lo da el hombre buscando a Dios. claro. Ujú. El primer paso lo da Dios buscando al hombre. Y le demuestra su amor. En forma totalmente inesperada, porque el hombre no lo espera. ¿Está? Si el hombre se arrepiente y es declarado justo, el hombre va a responder en agradecimiento a este Dios. Ahora, esta costosa demostración de amor tiene que producir en la persona algo. Paremos ahí. Fíjate acá. De acuerdo a lo que se consideraba en esa época por fariseos y saduceos, hay pecadores que guardaban la ley, Ujú. pero acá abajo hay pecadores que quebraban la ley. Para los fariseos, pecadores eran los que quebraban la ley, pero ellos que guardaban la ley no eran pecadores, entonces no necesitaban del amor de Dios ni Arrepentirse. de la salvación. Ujú.
Entonces, ¿qué pasa? Estos que quebraban la ley, por quebrar la ley, dependían de la ley y dependían de una determinada doctrina. Ahora, si vos te fijas en las iglesias de hoy, muchas veces, decimos a la gente, porque ustedes hicieron esto y no son justos, porque nuestras acciones y que esto, lo otro, hemos quebrado la doctrina que predicamos. Porque ustedes tienen que reunirse los domingos y se reúnen los sábados. Ustedes tienen que congregarse todos los domingos, pero no se congregan todos los domingos. Quiebran la ley, por lo tanto no son justos. Es decir, la doctrina de nuestra iglesia, y de alguna manera les vuelvo a repetir el chiste, ¿no? Si no están bautizados 3 veces por inmersión de frente, no están salvos. Es decir, es una doctrina que de alguna manera convierte a los que no lo han hecho en injustos. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Sí. Entonces, hay 2 enfoques, y ahora después hemos charlado bastante de arrepentimiento, ¿no? Y lo que significaba, la respuesta del hombre para ser justo. En el mundo grecorromano, justo es aquel que hace las cosas correctas. Es decir, los rugbyers, estos que están juzgando, ¿son justos o son injustos? Y los vamos a declarar injustos, ¿por qué? Porque hicieron la cosa incorrecta. Es decir, que la declaración de una persona justa o injusta es producto de su conducta. Con el agravante de que si yo hago cosas buenas, automáticamente yo pienso que soy una buena persona. No importa que sea un desgraciado en 25 áreas. Pero ¿sabés qué? Yo voy todas las semanas a un orfanatorio y paso todo mi día en el orfanatorio ayudando a los chiquitos. ¿Está bien? Está bien. Entonces me siento justo. Esto es parte de la idiosincrasia humana. Ahora, déjenme avanzar a esto es el pensamiento greco-latino. Si yo declaro justo o injusto a una persona por su comportamiento. Ahora, en la Biblia el concepto es diferente y lo podemos ver como ejemplo en esperen que así se los muestro. Acá está. En el libro de Esther. En el libro de Esther. Se los voy a mostrar acá. Esto que les estoy mostrando son todas mis notas ya llevo 30 hojas de notas de parábolas. Fíjate acá donde estoy marcando. En Esther 2:17. ¿Qué dice? El rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres y halló gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes. Consecuencia, le puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de la reina anterior que era Basti. ¿Cuál es el concepto? El concepto es hallar gracia delante de los ojos del rey. Vamos a seguir un poquitito más, como ejemplo práctico. Acá, 4:11. Todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir. Es decir, el concepto es todo aquel que entre en la presencia del rey, piensen en Dios, por su cuenta,
sin haber sido llamado, debe morir. Ahora, fíjense esto. Salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá. Es decir, el rey tenía el bastón de mando. Nosotros, el presidente, recibe un bastón de mando. ¿Se acuerdan? Con el que jugaba Néstor. Esto es una tradición para el que manda. Tenés el bastón, el cetro de oro. Entonces, si el rey apunta el cetro a esa persona no muere, sino que está salva. Entonces, ¿quién es la persona que se considera digna de estar parada frente al rey? No es el que se comporta bien o mal. Es aquel que halló gracia delante de los ojos del rey y el rey extiende hacia él su cetro. Entonces, con nosotros lo que ocurre es que el Padre extendió su cetro hacia Cristo. Y como nosotros estamos en Cristo, extendió su cetro hacia nosotros también, siempre y cuando estemos en Cristo. Y nos declara dignos de estar en su presencia. Traducido, nos declara justos. No es algo que yo hago, es algo que el rey se le dio la gana, por alguna razón que él entiende, de extender el cetro hacia nosotros. Yo creo que no los extiende específicamente hacia Ana, Sergio, Analía, José. Lo extiende hacia Cristo. Si estás en Cristo, lo ha extendido. Si no, todo aquel que se presente delante de él, a quien Cristo, que está sentado a la derecha del Padre, no reconozca, debe morir. Ahora, cuando estemos ahí, Cristo sentado a la derecha del Padre va a decir, sí, este es de los míos. ¡Tac! Ahí está, vos también estás incluido, pasa para salvación. Pero yo te dije, Señor Santo, yo hice esto, lo otro, apártense de mí. ¿Se acuerdan? Sí. Ajá. Entonces, el concepto de justo es pasivo, no es activo. Lo recibo, no lo gano. Fíjense acá en 5.2, cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos. Y continúa. Este es el concepto de justo, al que se le extiende el cetro. ¿Se dan cuenta que esto es muy diferente del concepto de aceptar a Cristo? Por eso yo muchas veces digo, no, es el rey que te aceptó a vos. Es el rey que extendió el cetro. Bueno, pero yo quiero ganármelo. No, no podés ganártelo, porque es por gracia. ¿Qué significa gracia? Es regalo, es un regalo del rey. Al rey le cayó bien. ¿Qué sé yo? Tiene sus motivos. Pero vuelvo a repetir, ninguno de nosotros por su conducta podría recibir esa gracia. Porque no hay justo ni aún no hay justo ni aún uno. No hay nadie que le haga el bien. No hay nadie que pueda activamente recibir eso. Si lo recibimos es únicamente en forma pasiva. ¿Se comprende esto? Fíjense ahora. Aldo, Sí. Espera, esto... déjame mostrarles esto de Vale. Hebreos 10.
Fíjense, esto es todo Hebreos 10, lo que les estoy mostrando ahora. ¿Se acuerdan esto? Sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Es decir, son cosas que yo hago para ganar el favor del rey. Lo que dice Hebreos, citando el Antiguo Testamento, es: Dios no quiso eso. He aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer. Y fíjense el 11. Ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Es decir, no hay ninguna actividad del hombre que pueda quitar los pecados. Este hombre debe morir, a menos que el rey extienda su cetro. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Qué significa? El Padre le extendió el cetro. Si no, no se hubiese podido sentar ahí. 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y añade 17. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Se cuenta? Todo Hebreos 10, después léalo despacito, todo Hebreos 10 trata específicamente este tema, justamente el libro de Hebreos, destinado a la mente hebrea. Ahora sí, dime, José. Mi pregunta ronda en esto de que cuando entendemos con claridad que el cetro de Dios ha sido dirigido hacia Cristo y nosotros, si estamos en Cristo, gozamos de ese favor del cetro, digamos, no por un mérito, sino por estar en Cristo. De alguna manera, en esto de tratar de separar, para entenderlo más occidentalmente, y sacarlo de que cualquier mérito que yo pueda hacer para lograr la gracia, el estar en Cristo está abierto a todo el mundo. Y creo que con vos charlábamos el otro día de esto de que la forma en que no estoy abarcado es cuando yo activamente lo rechazo a Cristo. Si no, la posibilidad estaría abierta plenamente. Digamos, el ideal del 100% sería todo el mundo. Pero los que rechazaron, para hacer una antítesis o lo contrario de lo que está escrito, todos los que rechazaron se apartaron y perdieron la gracia. Los que no devolvieron en agradecimiento. Pero el agradecimiento es posterior al arrepentimiento. Es decir, Claro. frente a una demostración de amor del rey que me extiende el cetro, ¿qué me queda? Arrepentirme. Es esto, mi Dios, ¿cómo te he ofendido? Cuando nosotros decimos aceptar a Cristo, no es que estoy aceptando, es que me estoy dando cuenta de quién soy yo y quién es Él, y de qué mal que actué. Esa es la conducta activa de respuesta del hombre frente a la oferta de amor inesperado por parte de Dios. No es aceptar a Cristo, sino recibir ese amor y darme cuenta de qué equivocado estaba yo. Es mucho más el énfasis en lo equivocado que estaba yo, en arrepentimiento. Eso es lo que yo puedo hacer activamente. Por eso Pedro, la primera vez que predica, le preguntan: y hermano, ¿qué tenemos que hacer? Dice: arrepiéntanse y bautícense. Pero la recomendación no dijo acepten a Cristo, dijo arrepiéntanse. ¿Por qué? Porque aceptar no necesariamente significa mirar para adentro y reconocer quién soy yo. Y eso sí lo tengo que hacer yo. El problema es que mucha gente no quiere mirar para adentro o no le enseñan a mirar para adentro para darse cuenta de lo que tiene que arrepentirse. Tenemos cientos de esos en las iglesias.
Cuando yo me arrepiento, ahí me convierto en justo. ¿Por qué? Porque la justicia de Cristo me es imputada. Es decir, Dios me regala la justicia de Cristo. Dice, bueno, vos también sos justo, porque te arrepentiste. Y eso es activo. El arrepentimiento debe ser activo. Y entonces, después que me arrepentí, puedo gozar el amor que estoy recibiendo, porque junto con este arrepentimiento yo sé que ese amor me está perdonando todo. Me dice, hagamos cuenta nueva, cero, no hay nada, vamos para adelante. Bueno, muy bien. ¿Cuál puede ser mi respuesta? El agradecimiento. Esta es la conducta que Jesús está buscando en todas sus parábolas. El arrepentimiento. Este es el cambio de conducta. Este es el factor único, si ustedes quieren, que Jesús estaba buscando. No era la enseñanza de quién es el Padre, quién es el Hijo, esto, no. Lo que Jesús está buscando es arrepentimiento. Porque es la clave de toda esta cosa. Y en medio de esa búsqueda del arrepentimiento de la persona, él enseña un montón de conceptos que hacen falta para arrepentirse. Porque para arrepentirme yo necesito cambiar mi idea del Padre, cambiar mi idea del Hijo, cambiar mi idea de lo que el Padre hace por mí, de lo que Cristo hizo por mí, de lo que yo he hecho por ellos o contra ellos. Por eso es que de alguna manera volví a arrancar con todo esto, porque si entendemos esto después va a ser mucho más fácil la parábola, ¿viste? Porque ya sabemos lo que estamos buscando. Bien. ¿Algún comentario, alguna...? No, estoy tratando de acordarme si había alguna parábola en el Antiguo Testamento, pero me parece que había. Hay cuentas esa historia, los viñedos, Claro, y una viña. de alguna manera Jesús lo debe haber traído de ahí al concepto, ¿no? Claro, claro. Estoy haciendo memoria porque en el secundario nos hicieron estudiar como una parte por ejemplo, estaba la fábula, el cuento, y a la profesora dijo, vamos a estudiar las parábolas, de una estructura, la estructura gramatical y la introducción, el nudo, así. La verdad estuvo fabuloso. Pero ella decía, el único lugar que la van a encontrar es en la Biblia, no van a encontrar parábolas en otro lugar. O sea, no. Y el objetivo era ese, llevar a la gente al arrepentimiento. Por eso me acordé lo que usted estaba diciendo recién, Aldo. Ella también lo dijo. Que lo que quería provocar en su público Jesús era llevarlos al arrepentimiento. Exacto. Por eso, cuando empezamos el otro día a ver estas parábolas, yo empecé con Marcos, capítulo 4, Wow. donde, no el pasaje de Lucas, Marcos está al principio del Evangelio, como cuento. En cambio, el pasaje de Lucas, capítulo 8, está mucho más avanzado en el relato. No quiere decir que está mal uno de los dos, sino que fue la misma parábola contada en ocasiones diferentes. Pero lo interesante es esto que les estoy mostrando acá. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca le preguntaron sobre la parábola a los discípulos. Y dice, a ustedes les es dado saber el misterio del reino de Dios, pero a los que están afuera solo por parábolas se les enseña. ¿Para qué? Para que viendo vean y no perciban, oyendo oigan y no entiendan, y no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y ahí uno dice, pero pará, vos no viniste ¿Cómo para es? eso. Claro, ¿cómo es? Y la respuesta es porque Cristo no está buscando gente que tenga hambre
del Padre, del Hijo y de la salvación, y no buscadores de milagros. Porque si él cuenta toda la cosa directamente, lo van a entender muchos otros y lo único que van a buscar es el milagro. Recibieron el milagro y se las toman. ¿Cuántos hay que vieron en nuestra iglesia porque están enfermos, vienen a pedir oración? Oramos, se curaron y nunca más volvieron. Y ese para mí es el error de mucha iglesia moderna hoy en día. Le ofrecemos milagros para engancharlos, pero no nos damos cuenta que lo que vamos a traer son buscadores de milagros, pero no gente que tenga hambre de Cristo realmente. Y por esa, ¿de dónde viene esto? Esto viene justamente de una parábola de Isaías capítulo 6. Murió el rey Usías, yo vi al Señor sentado en un trono alto y sublime, sus faldas llenaban el templo. ¿Ven? Son descripciones teológicas del Padre. Había serafines, bla, 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 bla. Entonces, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? Y él contestó, heme aquí, envíame a mí. ¿Cuántas veces lo usamos para mensajes? Para estimular a la gente a que se comprometa en la iglesia. Y dijo, anda y dile a este pueblo, oí y no entendáis, ved, por cierto, pero no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. ¿Por qué? Porque venía un castigo. ¿Hasta cuándo? Hasta que la ciudad esté asolada sin morador. ¿Por qué? Porque son todos buscadores de milagros. Me buscan para conseguir un milagro, pero no les interesa estar en relación conmigo. Este es el contexto de Isaías, que es una parábola. Es el contexto de Isaías para que él le diga a los discípulos, bueno, les voy a explicar, yo les hablo por parábolas por esto. Es decir, en el contexto de Isaías, los tipos eran tan injustos que tenían que ser castigados. En el contexto de la venida de Cristo, ¿hasta cuándo, Señor, vas a hablar solo en parábolas? Y hasta que la tierra quede asolada, como está quedando. ¿Por qué? Porque la gente lo busca a Dios para el milagrito, nomás. No para tener una relación con Él. No para disfrutar de su compañía. Por eso, en definitiva, Lucas 8 es donde vuelve a plantearse la misma parábola, la semilla que cae en el camino y las aves se la comen, la que cae en la piedra y no había humedad y se muere, cae entre espinos y los absorbe, cae en buena tierra y produce a 30, 60 y 100%, que como dijimos la vez pasada, 30 es lo normal, 60 es lo normal alto, pero 100 es absolutamente milagroso. Claro. Es decir, lo que Jesús está diciendo es que si la semilla cae en buena tierra, va a producir más allá de lo normal. En la Argentina, con la sequía vamos a producir 15, ni 30, ni 60, ni 100, 15 o 10. ¿Por qué? Porque está llena de buscadores de milagros. Entonces, algunas conclusiones, sí, podemos ir ya sacando algo de esto. ¿Hasta acá vamos bien? Muy bien. Muy bien. Primera conclusión. Cuando la semilla falla, el sembrador no debiera culparse, ni culpar a la semilla, porque la semilla tiene el potencial. ¿Qué es la semilla? Es la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios no es que sea ineficaz con cierta gente, es que el terreno no es el adecuado. Pero tampoco tenés que castigarte vos si vos compartís la palabra de Dios y la gente no la valora como tal.
El problema no es la semilla, el problema es la tierra donde cayó. Esto es importante para sacarse la mochila que te meten todos los días, ¿no? No, esta persona se puede perder porque vos no hiciste lo que debía. Son barbaridades teológicas. Segundo, si uno analiza cómo esa semilla crece y cómo depende de el sol, la lluvia, no solo la tierra, el sembrador, si preparó la tierra antes o no, si hay espinos, si no hay espinos, si hay piedras, si no hay piedras. Pero el crecimiento no es que yo planto una semilla y al otro día tengo una planta madura. Lleva su tiempo. El crecimiento es lento. Y le lleva toda la vida a la planta. Todo el ciclo de su vida es un ciclo de crecimiento de la planta. Por eso no hay discipulado instantáneo, por eso no la puedo hacer, no puedo discipular, qué sé yo, miren que estoy hace un tiempito con ustedes. Y yo no puedo compartir todo rápidamente. Es más, estamos repitiendo gran parte de los conceptos del otro día. ¿Por qué? Porque lleva tiempo. Y yo creo que eso es una de las cosas que hay que disfrutar. Pero también ser conscientes, con gente que querramos discipular, de que tenemos que darle tiempo y tomarnos ese tiempo. Yo no voy a formar líderes en 5 clases de 1 hora, como me dan habitualmente en los cursos que hago. Recién justamente me acaban de mandar un mail invitándome a un seminario presencial de un día domingo, pero son también cosas cortitas. Yo no puedo pretender en 5 horas enseñar liderazgo. Está bien, yo puedo darle un aperitivo, abrir el apetito, pero eso no quiere decir que uno ya esté haciendo cosas de maduración. La gente en aquella época estaba esperando una aparición apocalíptica del Mesías. Incluso había un montón de Mesías viniendo. Y Jesús llega en silencio, lento, progresivo, con un aspecto que no llamaba la atención, feo, desagradable, como dice Isaías 53, ¿no? Nada atractivo. En las películas de Hollywood te lo presentan como el rubio de ojos celestes y pelo rubio al viento y un lomo de esos que parece de entrenamiento de gimnasio. Pero no es lo que dice Isaías, ¿no? El atractivo no era físico, el atractivo era de otro tipo. Entonces, el error es buscar la madurez instantánea. Cursito y ya estoy. O, lo que es peor, en las iglesias modernas, el error es buscar la experiencia transformadora. ¿Has tenido una experiencia con Cristo? Pues tenla en este momento. Ponte de pie, ven al frente y ten una experiencia. ¿Lo escucharon alguna vez en campañas de cruzadas? Cuando lo de la semilla acá nos enseña que la cosa es lenta. No hay semilla que crezca instantáneamente. Sí. Lo de la experiencia transformadora es una técnica de comunicación, de alguna manera, es una forma de invitar a la gente a que tome alguna decisión, que tome alguna acción, y puede que funcione o que funcione por 10 minutos nada más. Claro. O sea, no es más que eso, ¿no? Eso, exacto. Pero no podés confiar todo a hacer eso. Claro. Todas las fichas a eso. El tema de la experiencia surge cuando, en la década del 70, cuando experimentaste con tal sustancia, con tal Exacto. droga, y ahí surge experimentar con... Es la experiencia con el LSD en aquella época.
es el viaje perfecto El viaje, claro, el que viaje te transforma. lisérgico. Es tener una experiencia, tener un viaje. A veces. Pero veces estaba también buena, para el estaba buena la idea. ¿Cómo, José? A veces también para el predicador termina siendo algo, digo, para el predicador a veces termina siendo algo como piola o bueno, o una forma de medir si lo que dijo da resultado, provocar una experiencia real o a veces sentimental o a veces, no sé, que, que te posiciona de alguna manera, ¿no? ¿Se entiende lo que digo? Puro ego. Ah, me mato. Nunca te Sí, pasó también de, puede nunca tener que te ver con pasó nuestro de ego, puede ser predicar real, ¿no? y pedir que tomen manifestaciones de fe, y por ahí uno o dos levantan la mano, y entonces vos seguís ofreciendo, el Señor está esperando, y empezás a tocar una musiquita de fondo, y a darle manija para ver si aparecen más manos, y no quedó en uno o dos, y son 500 personas. Qué papelón, mirá lo que está pasando. Bueno, lo invito también a aquel que quiera reconsagrar su vida al Señor, y entonces aparecen tres más. Y bueno, ahora el que quiera recontra consagrar su vida, porque quiere decidir, a ver si llegás a 10 personas para no pasar calor adelante de la gente. Se transforma en una actividad del ego, ¿no? Sí. No lo Pero había también visto así. hay momentos genuinos, ¿eh? Sí, sí, Donde sí. la gente necesita ir a confrontarse o pedir oración o lo que fuera, que también me parece que es válido. Es válido. Pero bueno, cada cosa es cada cosa según el momento, ¿no? Y el contexto también de lo que está viviendo la persona. La cuestión es ser consciente de esto que estamos hablando. Claro. No forzar una experiencia que es psicológica y no espiritual. Ok. Después, tercer aprendizaje de esta parábola. Hay diferentes tipos de impedimento a la palabra que los da la clase de suelo, Claro. la clase de tierra. Si hay mucha piedra, si hay poca piedra, si hay profundidad de tierra, si no hay profundidad de tierra. Entonces la palabra, la semilla, por más que sea poderosa, si no hay profundidad. Yo me acuerdo de un paciente mío, el tipo toda su vida, el papá de él, no me acuerdo él mismo, un pan de Dios, te digo, un tipo formidable. Pero el papá había sido parapsicólogo y odiaba tanto a la religión que cuando nació este paciente mío, de nombre le puso Luzbel. Tranquilo, no. El tipo vivió toda su vida Con ese nombre. como Luzbel. Tenía un problema cardíaco que me venía a ver seguido. Un pan de Dios, el tipo buenísimo. Pero ese hombre era imposible taladrarlo con nada. Porque la tierra estaba totalmente compactada. Cuarto concepto que me parece que también se puede deducir de esto. Hay asegurada una cosecha. Es decir, hay esperanza para el que siembra. Quieras o no, muchas de estas plantitas surgieron. Quizás si el sembrador hubiese estado cerca, por ahí las hubiese podido rescatar, por ahí las trasplanta al lugar, por ahí cortar los espinos para darle aire a esa planta como para que pueda crecer. Pero cosecha va a haber. Entonces no es que, bueno, no tiro nada, no hago nada, porque en definitiva si depende del aire, de la tierra, del sol y de la lluvia, no depende de mí, no hago nada.
Otro concepto que tiene que ver con el trigo que estamos hablando es que se espera fruto de este trabajo, pero no solamente la floración. ¿Viste? El fruto viene después de la floración. Claro. Y a veces nos conformamos con la floración. Vemos a la persona en flor y me decía mi cuñado que él tenía su huertita en el fondo. Dice, bueno, una plantita de lechuga vos dejala que dé flor y dejala hasta que dé el fruto. Te vas comiendo las hojas, pero básicamente vos la dejas hasta que aparezca el fruto, porque ahí van a estar las semillas para producir más plantas de lechuga el año que viene. Es decir, no conformarnos con la floración, sino que la flor tiene que llegar a producir fruto. Por sus frutos los conoceréis. La otra un poquito ya la mencionamos. Hay una fusión entre la semilla, la planta, el sol, el suelo, la lluvia, que es consecuencia de la obra de la palabra, que es la consecuencia de Dios. Y el último concepto para poner es que el sembrador siembra con liberalidad. Esto es interesante también. ¿Por qué? Porque por donde iba sembrando. A ver si pasa algo. Porque si no, uno diría, no, vamos a sembrar nada más que en el terrenito donde hay buena tierra. No, este hombre dejaba que se cayeran las semillas. Y algo va a pasar. Eso se puede interpretar como que la semilla se esparce en todos los lugares y, bueno, dará fruto en el terreno, pero que todos tienen la posibilidad. Exacto, exacto. Porque por ahí yo lo analizaba del otro punto de vista. Qué irresponsable el sembrador, malgastaba la semilla y la tiraba en los lugares que él sabía que a lo mejor no. Pero esta semilla tiene reemplazo siempre. Nunca te quedarás corto de semilla. No es que tenés una dosis limitada de semilla. Claro. También es otro concepto interesante, ¿no? Sí. Quería mostrarles cómo termina el pasaje que estamos viendo. Fíjense, en 8.15, Lucas 8.15 dice, la que cayó en buena tierra, esos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Aquí está descrito lo que Jesús estaba buscando. Que el discípulo retenga y dé fruto con perseverancia. Si seguiré dando y seguir dándole para adelante. No te desanimes, no te separes, no te quedes, dale para adelante. Y fíjense cómo termina después. Esto era un poquito el objetivo de Jesús, el cambio de conducta que él estaba buscando de predicar. Dice, nadie que enciende una luz la cubre con una vasija y la pone debajo de la cama, sino que pone el candelero para que todos vean la luz. Nadie oculto que no vaya a ser manifestado, ni escondido que no vaya a salir a la luz. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Es decir, en el reino hay una luz y hay que verla. No la puedes ocultar. Todo va a salir a la luz. Al que tiene se le va a dar más. Y al que no tiene, aún lo que cree que tiene se le va a quitar. Es una aplicación final de decir, bueno, acá hay dos formas de respuesta frente a retener la palabra ida y dar fruto con perseverancia y bancársela.
Los escucho. Estamos pensando. No, claro, que cierra la parábola con una enseñanza también usando símbolos, ¿no? La luz, el candelero, como para darle, muchachos, Ahí son representaciones, simbolismo, claro, no son parábolas. ya no es una parábola, pero Exacto. sigue usando símbolos, ¿no? Sigue Sí, usando símbolos, todo el tiempo. Porque así permanentemente, piensa el hombre de Medio Oriente, a través de símbolos. permanentemente. Cuando él dice, yo soy la luz. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama. No, nos quedamos todos. Pensando. Ahora, en función de toda la introducción larga que hicimos, el sembrador sale a sembrar, lleva la semilla. Entonces hay un amor. ¿Dónde está el amor en esta parábola? En la semilla. Porque la semilla tiene capacidad de producir vida. Y la semilla está dispuesta a ser enterrada para producir una planta. A morir. A morir, claro. A morir. Es necesario que la semilla muera. Lo dice muchas veces Cristo. Usa mucho este tipo de ejemplo. Entonces, la persona que lo recibe, de alguna manera tiene que responder con ese arrepentimiento. Mira vos, bueno, yo no soy responsable de la tierra donde cayó, pero sí, si cayó en buena tierra, la persona no puede no responder a eso. Ahí es donde entra también esto de que, bueno, Jesús quiere que todos los hombres sean salvos. Claro. Entonces, tirá semilla, tirá A semilla. eso iba yo, que la semilla era esparcida, no importaba el terreno. En el terreno, en el buen terreno iba a generar fruto, pero la semilla era esparcida en todos lados. Y A él eso dice, yo, siempre le buscaba, yo digo que la responsabilidad del sembrador, pero en realidad el amor de Dios está reflejado en eso, de que la semilla se esparce. es que vuelvo a repetir, ese es el concepto ombligo que nos mostraron. Porque vos te preocupás, bueno, en el sembrador. No, el centro de la cosa no está en el Es la sembrador, semilla. está en la semilla. El Ah, sembrador está ahí para cumplir una tarea, nada más. Ser copartícipe de la semilla, el sol, la luna, la lluvia, el aire. Sos un socio, nada más. Te invitaron a participar. lo que no se ve. Exacto. Qué profundo, porque uno no lo analiza nunca desde ese punto de vista. Además, un dato más que está acá, de 8.5 a 8.8, si ustedes se fijan, una parte, camino, ¿qué le pasó? ¿Cuál fue el resultado? Cayó sobre la piedra, ¿qué pasó? Nació y se secó. Resultado, no tenía humedad, se secó. Otra, ¿dónde cayó? Espinos. Nacieron todos juntos. ¿Qué ocurrió? La ahogaron. El otro, buena tierra, nació, llevó fruto a 100 por 1. Es decir, son tres aspectos que se repiten como para que sea fácil de recordar. Camino, pasó esto, este es el resultado. Piedra, ta, ta. Espino, ta, ta. Buena tierra, ta, ta. ¿Ves la estructura poética? Es decir, no es poesía como la nuestra de consonancia de líneas,
sino es de estructura gramatical. Es para mostrarles nada más la estructura de las parábolas que usaba Jesús. Incluso yo supongo que sería también una muletilla para él para recordarlas, ¿no? Creo que se los había comentado la vez pasada, pero en Marcos capítulo 4, ahí tengo ya tantos papeles dentro de la Biblia que me cuesta encontrar los pasajes. Marcos 4, el contexto era, él había elegido los 12 apóstoles hace muy poquitito, había hablado de la blasfemia contra el Espíritu Santo, que tiene que ver con la semilla. Es decir, es como decir, bueno, si vos blasfemás no contra la semilla, sino contra el aire, la lluvia, el sol, todo lo que de alguna manera representa el Espíritu Santo que estimula la cosa, no tenés posibilidades. Sembrar la semilla en oscura, a oscuras, en una caverna, no te va a crecer nada. Y no. Y inmediatamente después viene la madre y los hermanos de Jesús. Lo vienen a buscar. Y entonces ahí viene, dice, todo aquel que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi padre. Otra vez comenzó Jesús a enseñar, mucha gente estaba en la playa y ahí se metió. Es decir, eran los principios del ministerio. Acababa de llamar a los discípulos, lo vienen a ver la madre y los hermanos para llevárselo y los rechaza. Y ahí empieza a decir, bueno, esto soy yo soy la semilla. Ahora, si ustedes van a Lucas, en Lucas capítulo 5 creo que es, sí, aconteció que estando Jesús en el lago de Gennesaret, se juntó el gentío para escuchar la palabra de Dios. Vio 2 barcas que estaban, los pescadores, entró en una de ellas y le dijo que era de Simón y le rogó que la apartase de la tierra un poco. Simón estaba empezando a conocerlo. Y de alguna manera, él predica esto, después les enseña la cosa. Pedro todavía no era discípulo. Exacto. Pero se va a la casa de Pedro, después que lo había escuchado en la sinagoga, estaba interesado. Cuando está predicando esto, ¿no lo está invitando a ser un sembrador? Lo único que en lugar de decir, bueno, seguime, te voy a hacer un sembrador de hombres, no. Dice, te voy a hacer un pescador de hombres. ¿Por qué? Porque el contexto de Pedro era de peces. De pesca, claro. Y no de agricultura. Pero ahí no está, ahí está la misma circunstancia de meterse en un barco y predicar. Recién en Lucas 8 es donde aparece la parábola del sembrador, precedido Nunca lo había puesto a pensar. por las mujeres que sirven a Jesús. Y en ese contexto, 8:9, que los discípulos le preguntan, ¿qué significa esta parábola? Dice, a ustedes les he dado a conocer los misterios del reino. Es decir, ¿en qué consistía entonces la enseñanza de Jesús con sus discípulos? En contarle los misterios, pero no a los demás. ¿Por qué? Porque estos estaban interesados en él, lo estaban siguiendo. Ellos tenían hambre de Cristo, no estaban buscando el milagrito. La predicación ocasional. Y después de eso, en Lucas aparece la madre y los hermanos de Jesús viniendo a verlo,
y Jesús calmando la tempestad. Entonces uno dice, bueno, pero está mal, algunos de los relatos tienen que estar mal. No, no está mal. En base, yo diría que es muy probable que más de una vez se haya subido una barca para predicar. Claro. Y cuando vos tenés gente nueva todos los días, ¿qué vas a hacer? Y predicar el mismo mensaje con distintas palabras. Es lo más lógico y normal del mundo. Una buena respuesta para quienes nos dicen lo contrario. Sí. Sí, me llama la atención de que cuando arranca Pedro su cercanía con Jesús, le dice, te haré pescador de hombres, y la última vez, cuando lo ve resucitado, le dice, apacienta mis ovejas, o sea, como que lo lleva a otra figura, como de pastor de ovejas, ¿no? Entonces sí, como que a su vez Pedro ha tenido todo un proceso para que entendiera esta otra imagen, ¿no? Sí, Es muy que bueno. para un hebreo no era nada desconocido. Era un tipo que entendía mucho de peces, pero quizá no entendía demasiado de animales. No, pero está bueno lo que dice Nalia. Quizás era como que Jesús le decía a Pedro, no vuelvas a ser pescador porque yo te necesito de otra forma. Tu rol es otra, y ahora es ser pastor. Está muy bueno, ¿no? Son las imágenes que él constantemente utilizaba Qué bárbaro. para llamar la atención, para atraer la atención. Son imágenes de todos los días. Hoy a lo mejor Jesús utilizaría imágenes de la computación, ¿no? Claro, eso pensaba usando Con el celular. Hoy en día sin celular no vivimos. lo cotidiano, ¿no? Exacto. Sí. Josecito, estás callado. Pero vos lo viste el otro día. Estoy anotando, Aldo, estoy siguiéndote por la computadora y por mi cuaderno y por el celu, todo junto. Pero estoy siguiéndote. Por todos los terrenos. Así que bueno, con esto yo terminaría para mirarlos, leerlos todos estos pasajes, ¿no? Oh, Lo de Esther, léanse Esther y léanse Hebreos 10. Ahora, con todo este contexto, me parece que los puede ayudar a entender mejor estos conceptos para después poder seguir adelante. La próxima vamos a probablemente hacer 2 parábolas, depende del tiempo, pero básicamente la próxima es sobre el costo del discipulado, los que quieren ser discípulos de él. Que también está muy lindo porque tiene otro enfoque completamente diferente de esto. Para mí el enfoque interesante de esto es, a ustedes se los cuento, a ellos no. claro. A ustedes se los explico, pero viejo, tienen que ser perseverantes y dar fruto. Por eso decidí empezar con él. Este hombre, Bailey, empieza con otros. Esta palabra no es la primera. Pero a mí me pegó mucho este concepto, que les he compartido. Esto de, mire, a ustedes se los cuento, pero a ellos no. Porque yo por muchos años tuve muchas dudas de eso. ¿Y por qué? Si justamente a eso vino. Y segundo, sacarme la mochila que me había puesto la iglesia evangélica de que si vos no das fruto sos un inútil. Eso de siervo inútil he sido. Pega fuerte cuando lo decís. Y hay una parábola donde vamos a estar analizándolo y viendo que no es tan así como nos han vendido. Bien. Ah, Bueno.
Muy bien. Pensar, nos dejas pensando algo. Bien, bien, es un poco lo que necesitamos hacer, ¿no? Ujú. Sí, sí. Bueno, gente, ¿cerramos Bueno, acá, Aldo. no? José, despediste el cálculo entonces, ¿no? Sí, sí, ya estoy muy bien, gracias a Dios. Muy Me alegro, bien. me alegro mucho. Muy contento. Así que Bueno, estamos bien. Bueno, Aldo, ya me comunico en un ratito contigo que te quiero hacer unas preguntas del canal y todo eso, pero ya doy por cerrado acá si cierro la oficina. listo, querido. Un abrazo grande. Dale. Muchas gracias. Gracias, Aldo, cariño. Un Chao, beso chao. grandote para todos. Chao, Gracias. saludos, Gracias. Marisa. Saludos, Tite.